Amigos, podescuchas, gracias por estar por acá en Consejos Divinos, ya sea por YouTube, por Spotify, por Apple, por la plataforma que sea. Qué bueno que están por acá. Oye, quiero hablar en este episodio de un tema, pues que generalmente causa mucha controversia en redes sociales. Este tema es el de la presencia de Dios. Muchos creen que la presencia de Dios es algo que se siente, es algo que recorre tu cuerpo, es algo que te enchina la piel. Y es típico que pues la gente, el contexto en el que se dice esto de que sentí la presencia de Dios o qué genial fue la presencia de Dios, o cuando se habla de la presencia de Dios tiene que ver normalmente con una experiencia. No estoy diciendo que sea lo correcto, estoy tratando de describir el contexto en el que se dice que alguien sintió, experimentó la presencia de Dios. Bueno, una experiencia generalmente como parte del culto, como parte de la celebración, como parte de la reunión de los cristianos, donde escuchamos la predicación, pero sobre todo se siente la presencia de Dios en dos momentos. Cuando se ora y cuando se canta, cuando se alaba a Dios. Normalmente la gente sale de los edificios de reunión diciendo, ay, pues hoy, este domingo, hemos sentido la presencia de Dios en esta reunión, sea de oración, sea de la iglesia, haciendo algo específicamente como cantar, como reunirse para buscar a Dios. Se dice, en esta reunión se sintió la presencia de Dios. Y la verdad es que es una pregunta justa, es una pregunta razonable, decir, bueno, ¿y la presencia de Dios cómo es o qué es? ¿De qué estamos hablando? Y por eso, pues muchas veces es más fácil decir que la presencia de Dios es lo que sientes. Y es muy peligroso porque, pues, ¿quién va a decir que no? O sea, si tú dices, sentí la presencia de Dios, ¿quién va a decir que no? Si es tu experiencia personal, ¿quién va a cuestionar algo que tú estás sintiendo, algo que tú estás viviendo? Y obviamente, si a alguien se le ocurre decir, oye, pues lo que estás sintiendo, pues será la emoción, será una enorme alegría, será algo muy bonito, pero no puedes afirmar que es la presencia de Dios, porque ¿cuál es tu base para decir, es Dios, es Dios, es su espíritu? ¿Cuál es? ¿Qué es aquella evidencia que nos hace asegurar algo como esto? Y pues la persona tranquilamente puede decir, bueno, pues yo lo sé, yo lo siento, entonces tú no puedes decir que yo no estoy sintiendo la presencia de Dios. Y ya, la persona lógicamente se sale con la suya y pues obviamente hay personas que usan esto para manipular a la iglesia, para manipular a la gente. Bueno, si estamos diciendo que sentimos o experimentamos la presencia de Dios, normalmente, aunque es una experiencia personal totalmente subjetiva, normalmente en qué se puede basar un cristiano, ¿no? Estemos de acuerdo o no, normalmente qué es lo que dice un cristiano. Bueno, normalmente dice, sentí la presencia de Dios porque siento una alegría, un gozo indescriptible, porque estoy hablando en lenguas, probablemente podría decir alguien. Alguien podría decir, siento la presencia de Dios porque estoy llorando de una manera incontenible, ¿no? Estoy llore y llore y llore porque estoy haciendo algo extraño como perder el control de mi cuerpo y ya saben, tener estas experiencias pues en las que la persona tiembla, se tira al piso, eh, eh, está en un trance, dicen ellos, espiritual. Bueno, eh,
independientemente, todavía, vamos a llegar allá, pero independientemente de que estemos de acuerdo o no con este tipo de afirmaciones, yo creo que el peligro de este tipo de afirmaciones es que esto depende de cada quien. Obviamente, ¿a quién le interesa decir que está sintiendo a Dios en su propio cuerpo? En esta experiencia espiritual. Pues le interesa decirlo a la persona que lo vive. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues puedes decir, pues Dios está en mí, Dios está conmigo. Por lo tanto, pues, eh, no sé, eh, en ese sentido, puedes asegurar cualquier cosa, puedes afirmar cualquier cosa porque Dios está contigo, porque el Espíritu de Dios está en ti a través de esta experiencia, sea cual sea la persona esté viviendo. O sea, es como una cuestión de autoridad, de decir, pues Dios está en mí, por lo tanto, lo que haga, lo que diga, pues Dios lo va a respaldar. Fíjense qué peligro, porque yo puedo decir, bueno, sentí la presencia de Dios en mí y yo creo que Dios me está diciendo que haga esto, haga lo otro. Estoy pensando en cosas que puedo afirmar. Es Dios, es la voz de Dios la que escucho internamente. Y entonces, pues puedo creer que Dios, que lo que estoy sintiendo, Dios lo está poniendo. Pero si estamos en un trance, si estamos en una experiencia emocional, imagínate qué peligro que aquello que estés sintiendo, aquello que estés pensando, tú creas que es Dios el que está provocando esto. Tú creas que es Dios el que está haciendo que tú pienses lo que piensas, que tú sientas lo que estás sintiendo. ¿De qué manera puedes estar seguro o no? Simplemente decir, bueno, sentí la presencia de Dios, por lo tanto, y bueno, y hay gente que a través de estas experiencias, pues le dice a otros, ah, bueno, pues Dios me está diciendo para ti tal y tal y tal cosa. Ya damos una carta abierta a que cualquier persona diga cualquier cosa. Y entonces los demás tienen que creerlo porque es Dios el que está poniendo esto en aquella persona. Bueno, realmente es peligroso este tipo de experiencias. Eh, Imagínate muchas de estas cosas que yo he escuchado, que la gente dice, que la gente cree, muchas de estas cosas muchas veces se oponen directamente a lo que dice la Biblia de Dios, a lo que dice la Biblia en general, de las cosas que creemos, ¿no? Por ejemplo, he visto chicos decir, bueno, sentí la presencia de Dios y no necesariamente es que piensen o escuchen la voz de Dios, o sea, algunas personas simplemente se limitan a vivir la experiencia y ya. Algunos sí piensan cosas que creen que Dios les está diciendo algo o creen que están profetizándole a otra persona y entonces le dicen, ah, Dios está diciendo de parte, bueno, Dios está diciéndote tal cosa y me la está comunicando a mí a través de estas experiencias totalmente emocionales, totalmente sensoriales. Em, bueno, por no decir muchas veces sensuales. Entonces las personas que lo escuchan lo tienen que creer porque viene de Dios. Em, el peligro, el peligro es que si un muchacho dice, ah, pues Dios me está diciendo que me tengo que casar contigo, se lo está diciendo una chica, que esto es totalmente común, tristemente es muy común. Y Dios me está diciendo esto, Dios me está diciendo que dejes ese trabajo, Dios me está diciendo que hagas o tal cual cosa, lo que sea. Imagínate, pues depende de la ocurrencia de esta persona, no de lo que Dios está diciendo. Y sin embargo, en la Biblia vemos cosas como que no tenemos ninguna evidencia
ninguna evidencia para pensar que un chico está recibiendo un mensaje de Dios de que se case con alguien, ¿no? Es totalmente sensual, totalmente sensorial, de un deseo, ¿no? Que viene del chico o de la chica, podría ser, normalmente se lo dicen los chicos a las chicas, ¿no? Algo para pensar. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces es Dios me está diciendo que me des dinero, que me ofrendes a mi ministerio, tal cosa? Estas cosas pasan todo el tiempo. Tristemente, esto proviene de deseos humanos, de la sensualidad humana. Y se lo atribuyen a Dios, porque estas personas de verdad quieren creer que Dios está poniendo estos pensamientos, estas palabras. Vamos a ver algunos textos rápidamente de lo que Dios dice acerca de su presencia. Y vamos a encontrar cosas interesantes. Vamos con el primero. En este texto de Salmo 16, me parece muy importante. Una herencia escogida, dice aquí, en versión Reina Valera 60. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste, Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esto está hablando de la presencia de Dios, está hablando de la comunión con Dios. Y miren cómo empieza diciendo, oh alma mía, dijiste, Jehová, tú eres mi Señor. De entrada, para pensar en la presencia de Dios en la vida de alguien, lo que tenemos que pensar es que Dios es el Señor de esa persona en la que está la presencia de Dios. Y podemos pensar en lo que nos dice la palabra, que la presencia de Dios es el Espíritu Santo habitando en los hijos de Dios. Por lo tanto, no es que alguno experimente la presencia de Dios de alguna forma y que se le ponga la piel chinita y que sienta cosas y que otros no. Realmente la presencia de Dios tiene que estar en aquella persona que se ha rendido al señorío del Dios, al señorío de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, quien experimenta, vamos a decirlo así, la presencia de Dios, es porque esta persona se relaciona con Dios, se relaciona con el Señor Jesús como su Señor. Y lo que significa es que esta persona obedece a Dios en todas las áreas de su vida. Esta persona hace lo que Dios dice. Y eso implica abandonar la práctica de pecados. Eso implica vivir en arrepentimiento. Eso implica hacer el bien. Eso implica vivir haciendo justicia. Entonces, ese es el señorío. Implica amar al prójimo como a uno mismo. Implica honrar a Dios en todas las áreas de la vida. Adorar a Dios en todas las áreas de la vida. Implica, por supuesto, que la persona se abstiene del mal, pero hace el bien como forma de vida. Vive como su Señor vivió, el Señor Jesús. Entonces, el señorío de Jesús implica todo esto y muchas cosas más, pero básicamente, entonces, no hay para mí bien fuera de ti. O sea, Señor, tú eres mi bien, tú eres todo lo que necesito, tú eres lo que me da gozo, tú eres quien me da paz, quien me da amor, quien me da alegría, etcétera. Dios es mi todo. Bueno, quien experimenta estas cuestiones de la presencia de Dios, pero sensualmente, y como experiencias emocionales, esta persona no necesariamente está obedeciendo a Dios en todas las áreas de su vida. Esta persona no necesariamente se rinde al señorío. Y obviamente he conocido muchos casos en estos casi 12 años dando consejería, personas que dicen, yo experimento la presencia de Dios cuando oro, cuando canto, etcétera,
Pero estas personas están siendo infieles a sus esposas, estas personas están haciendo fraude en sus trabajos, estas personas están mintiendo sistemáticamente para conseguir sus propósitos, estas personas son orgullosas, estas personas son celosas, hacen pleitos, estas personas están pecando como una práctica. Y luego más adelante vamos a ver, a partir del versículo 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Cómo me aconseja Jehová? Dice el salmista. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Es una persona que está meditando en la voluntad de Dios. Es una persona que está pensando en qué debo hacer lo bueno, hacer lo justo, obrar como Dios obraría en santidad, en amor, etcétera. Bueno, dice después en el 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Bueno, la senda de la vida. El que está en la presencia de Dios, el que goza de la presencia de Dios, va en la senda de la vida, que es lo mismo que he estado diciendo hace un momento. Por eso en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, porque aún cuando obedecemos a Dios, y eso implica que suframos alguna injusticia, eso implica que las cosas a veces no salgan como esperamos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, y en un mundo injusto, en un mundo perverso, en un mundo pecaminoso, pues las cosas a veces no salen como queremos, pero aún a pesar de ello hay plenitud de gozo, porque estamos en la presencia de Dios, y estamos en la presencia de Dios porque caminamos en la senda de la vida, y por eso disfrutamos de delicias a su diestra para siempre. Hay que decir que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios no era algo permanente en las personas, sino que estaba con alguien por un tiempo, y después esa presencia se podría retirar de esa persona. Bueno, Sansón es un caso muy emblemático. Moisés le pide a Dios que su presencia vaya con ellos a lo largo del desierto, rumbo a la tierra prometida, y en general podemos ver también en muchos de los salmos que se habla de la presencia de Dios, se habla de que se busca la presencia de Dios, eh, sobre todo relacionado con el templo de Dios, o el tabernáculo del Señor. Eso por un lado, y por otro lado, muchas veces se habla de la presencia de Dios, de que está en el mundo, la presencia de Dios como Dios estando al pendiente de su mundo, al pendiente de su pueblo, al pendiente de aquellos que le aman, que viven en integridad. Entonces, así como la presencia de Dios estaba ligada a su templo en el Antiguo Testamento, vamos a ver que nuestros mismos cuerpos ahora son templo del Espíritu Santo, y que habita en nosotros. Incluso dice la palabra que no nos pertenecemos. ¿No saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio, y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró a gran precio. Y en 1 de Juan 3 vamos a ver qué dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano.
Entonces, de estas maneras podemos ver en quién habita la presencia de Dios, en quién está la presencia de Dios. Ahí está muy claramente, somos templo del Espíritu Santo, Dios ha puesto su semilla en cada uno de sus hijos y en quien habita la presencia de Dios vive de esta manera. Bueno, pues gracias por haberme acompañado hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.